tal está? Bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi esposa Irene y mi familia tenemos el privilegio grande de servir en Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Hoy vamos a hablar acerca de tener fe, vamos a hablar acerca de la honra a los padres, vamos a hablar acerca de no esconder la luz de Jesús, la luz que tenemos, la luz de nuestra salvación en nuestras vidas. Así que bienvenido, Iglesia Vida, estás en casa. Bueno, arrancamos entonces este estudio de la palabra de Dios. En el estudio anterior hablamos acerca de ser buen terreno para que la palabra del Señor sea sembrada en nuestros corazones y que esa palabra pueda dar un fruto abundante. Me gustó mucho que algunas personas comentaron allí en el chat acerca de que dar fruto es predicar la palabra de Dios, es compartir el evangelio de nuestro Señor con otros. Así que eso es. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos ya esa semilla en nuestro corazón y empieza a dar fruto? Sobre eso vamos a hablar en esta ocasión. Seguimos en el capítulo 8 del libro de Lucas y vamos a leer los versos del 16 hasta el 18. Dice: nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Palabras de Jesús muy fuertes, muy fuertes, pero también preciosas, como todas las palabras que el maestro enseñó y le dijo tanto a sus discípulos como a la gente que estuvo con ellos. Bueno, la primera parte de este verso dice y habla acerca de que los que logramos desarrollar el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas, eso se convierte en luz. Ahora, quiero explicar algo aquí. No todas las personas tienen el mismo nivel de luz. Es decir, no todas tienen el mismo conocimiento de la palabra de Dios, ni a todas se les ha revelado de la misma forma o en la misma cantidad. Le explico. Una persona que acaba de recibir al Señor Jesús es una persona que tiene una luz, una medida de luz, una medida de palabra. Y esa luz, si alguien viene y le empieza a decir muchas cosas mucho más profundas, le empieza a hablar acerca de estudios más profundos de la palabra de Dios, corremos el riesgo de encandilar a la gente con la luz. ¿Qué pasa cuando alguien se encandila? Cuando alguien lo alumbran demasiado en la cara, en los ojos. ¿Le ha pasado que alguien le alumbre en la cara con una linterna, con una lámpara? Usted se molesta y le lastima y no quiere volver a pasar por esa experiencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. El Señor nos dice que la luz está para que nosotros alumbremos. Es para ponerle en alto, para ponerle una repisa, para que alumbremos, pero tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. No podemos nosotros encandilar a la gente con la palabra de Dios. Pablo decía, cuando era niño comía como niño, cuando era adulto comía como adulto. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder compartir el Evangelio y de poder ir encendiendo la luz poco a poco para que otras personas puedan recibirla y que al recibirla se sientan agradecidos, se sientan felices. Qué lindo es cuando uno está a oscuras y alguien enciende una luz. Eso nos da un sentimiento de seguridad, nos da un sentimiento de paz, nos da un sentimiento de que estamos en un buen lugar. Sin embargo, repito, si alguien nos encandila, eso nos va a molestar mucho y no es bueno hacerlo. Así que alumbremos, pero alumbremos con amor. Alumbremos, pero alumbremos con sabiduría. Alumbremos, pero alumbremos conforme a la medida de la fe de la gente con la cual estamos hablando. Si usted llega con alguien
y le empieza a soltar demasiada información, demasiada palabra, lo más probable es que esta persona se sienta encandilada y tome la decisión de ya no querer. Hay cosas que usted entiende, hay cosas que usted comprende perfectamente de la palabra de Dios, pero le ha llevado tiempo, ¿verdad? Le ha llevado un tiempo conocerla, ha llevado un tiempo asimilarlo. Hay cosas, estoy seguro que hay muchos que nos están viendo en este momento, que hay cosas que hoy entienden y que hoy comprenden, pero al principio quizás no, y al principio quizás hasta esas cosas le chocaban, pero ha ido creciendo en el Señor y su luz ha ido creciendo por eso. Ahora, en el verso siguiente el Señor nos habla de algo muy interesante. Dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? Jesús nos está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de mantener un buen testimonio, de que la luz que nosotros tengamos sea una luz que en verdad alumbre y no sea una luz que cause tropiezo. No hay nada que no sea sacado a luz. Por lo tanto, hermanos, hay una clave. Hay algunas personas que se asustan con este versículo y dicen, todo lo que yo he hecho en mi vida va a ser sacado a luz y la gente lo va a ver. No, 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 no. El Señor no quiere avergonzar a nadie. Por eso me gusta tanto aquel momento donde le llevan a Jesús a una mujer que había sido ah, cachada, por así decirlo, en el mismo momento del pecado. Jesús, la vergüenza que sufrió esa mujer viniendo de donde estaba para donde estaba Jesús fue horrible. Y Jesús no la avergonzó más. Jesús no quiere avergonzarnos. Nadie tiene derecho a avergonzarte. El que te avergüenza, te mata. Esa es la verdad. Avergonzar a un hermano es como matarlo, matarle su reputación, matarle su fama, matarle su dignidad. Por eso no debemos, dice la Biblia, el que avergüenza a su hermano es como que fuera culpable de un pecado de muerte. Bueno, la clave para que nada que esté oculto sea sacado a luz es que no tengamos nada oculto, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para no tener nada oculto en nuestro corazón? Simple y sencillamente venir delante del Rey, postrarnos ante su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. No te quiero ocultar nada. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Absolutamente nada. Venir con Él y decirle, Señor, aquí estoy, mira, he cometido estos pecados, he cometido estas transgresiones, he cometido estas faltas y en verdad estoy arrepentido, en verdad tengo un corazón arrepentido. Hoy la aplicación de la Biblia me recordaba ese versículo que dice, límpiame de mis transgresiones, quita de mí toda maldad. Hermanos, cuando no tenemos pecados ocultos, porque ya los hemos presentado delante del Señor, ninguna cosa va a ser sacada a luz. Así que estemos tranquilos por eso, pero vivamos, tratemos de vivir una vida de santidad, una vida apegados a la misericordia de Dios y al perdón del Señor. Y sigue diciendo el verso 18 dice, por lo tanto, pongan mucha atención, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Hermanos, no podemos tener la luz sin compartirla. No podemos caminar en luz sin compartirla. Dice el verso, no puedo callar lo que he visto, lo que he oído. No lo puedo callar. Nosotros tenemos la obligación, es un mandamiento mismo dado por Jesús momentos antes de partir al cielo, de que nosotros tenemos que compartir el Evangelio a toda criatura. Y hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar el mensaje de Dios, necesita escuchar el mensaje de salvación primeramente, pero también necesita escuchar un mensaje de sanidad, un mensaje de provisión, un mensaje de aliento, un mensaje de ayuda, un mensaje de, de nosotros, de traer paz. Porque han sido días, han sido meses de perder la paz en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros lo que tengamos lo compartamos. Porque si no lo compartimos,
aunque creamos que tenemos algo, eso poco nos va a ser quitado. Yo no quiero que se me sea quitado nada. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene dones y cuando no ejerce los dones, pareciera como que los dones empiezan a decrecer. No desaparecen porque siempre van a estar ahí. Los dones son irrevocables. Sin embargo, el hecho de no ponerlos en práctica, simple y sencillamente, hacen que esos dones se atrofien y hace que esos dones ya no se ejecuten o se ejerzan con la facilidad, con la alegría y con el gozo que se hacía al principio. El que toca guitarra, si dejó de tocar guitarra 6 meses, los dedos se le van a desacostumbrar, el oído se le va a desacostumbrar. Por eso nosotros siempre, siempre tenemos que estar procurando compartir la palabra de Dios y entonces vamos a tener más facilidad para hacerlo y no menos facilidad para hacerlo. Amén. Amén, aleluya. Escriba un amén ahí en el chat para saber que usted está escuchando, que usted está captando estos mensajes en su corazón. Bueno, Jesús termina de hablar estas palabras y sucede algo. Sucede un momento en la vida de Jesús que muchas personas han tergiversado, que lamentablemente muchas personas lo han tomado por otro camino. Déjeme leerle y luego le explico. Dice el verso 19, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron a Jesús. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mire, es un versículo unos versículos maravillosos. Hay una enseñanza grande acá que nosotros tenemos que entender. Algunas personas creen que Jesús les dijo, no voy a atender a mi mamá, no voy a atender a mis hermanos en este momento porque estoy ocupado. Porque los verdaderos hermanos míos son la gente que oye y que pone por obra mi palabra. Nada más alejado de la realidad. Jesús hubiera pecado. Jesús hubiera deshonrado a su madre en ese momento si esa es la intención que él hubiera querido tener. Pero yo le voy a decir una cosa. Jesús, aún no estando él ya en todo el ejercicio de su ministerio, su mamá le pide que haga un milagro en las bodas de Caná. Y él le dice, madre, pero todavía no me toca, todavía no es mi hora. Y ella le dice, hijo, haz caso. Y Jesús la honró, y Jesús lo hizo, y Jesús convirtió el agua en vino. Entonces no podemos venir a pensar que en este versículo Jesús está diciendo, no le voy a poner atención a mi mamá. Lo que Jesús aprovechó fue el momento, como muchas veces lo hizo. Aprovechó el momento para poder dar una enseñanza, para poder enseñar algo. Y les dijo, ¿saben una cosa? Ustedes también son mi madre, ustedes también son mis hermanos, pero para llegar a ese nivel en el que está ella, en el que están ellos, para llegar a ese nivel de ser mis hermanos, coherederos con Cristo, ustedes tienen que hacer algo, tienen que oír mi palabra y ponerla por obra. Hermano, por supuesto que queremos ser hijos y si hijos coherederos juntamente con Cristo, pero para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios, porque eso nos va a traer fe, eso va a hacer que nuestra fe crezca, eso va a hacer que nuestra fe se eleve. Tenemos que oír la palabra de Dios y no ser solamente oidores. Eso no es suficiente. Lamentablemente hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero que no la pone por obra, que no la pone en práctica. Yo quiero ser un hermano de Dios. Yo quiero tener ese mismo hermano de Jesús, ese mismo rango, ese ser coheredero juntamente con Cristo. Y la clave es fácil. La clave es oiga la palabra de Dios, estos mensajes que usted oye, las enseñanzas dominicales. Por cierto, lo invito a nuestra próxima enseñanza dominical,
el próximo domingo a las 11 de la mañana en Facebook, a las 11:15 en YouTube. Un paréntesis, alguien me preguntó por qué a las 11:15 en YouTube. Son las normas de ellos, no dejan que publiquemos a las 11 en punto, entonces no importa, a las 11:15 lo hacemos. Cierro el paréntesis. Hermanos, oigamos la palabra de Dios. Oigámosla a través de prédicas, de enseñanzas. Oigámosla a través de alabanzas. Alabanzas que tengan la palabra de Dios, por supuesto. Pero no solo seamos unos oidores de la palabra, pongamos en práctica. Hoy hemos aprendido a compartir la luz, hoy hemos aprendido a predicar el Evangelio, a compartir con otros. Mira, hoy es tan fácil como enviar una invitación. Espero que haya compartido o que comparta esta enseñanza en su Facebook para que otras personas tengan alcance. Eso es llevar la luz. Eso es llevar la luz. Así que nada más alejado de la realidad que Jesús no quiso atender a su madre y a sus hermanos. Por supuesto que no. María, la madre de Jesús, tenía un lugar muy lindo en la vida de él. Era su mamá. Así de sencillo. ¿Qué lugar ocupa tu mamá en tu vida? Pues ese era el lugar que María ocupaba en la vida de Jesús. Amén. Sigamos entonces. Verso 22. Un día, esta es una escena, una porción de la palabra que usted ha leído muchas veces, estoy seguro. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Mire qué tremendo esto. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Veamos el contexto. Veamos el contexto. Jesús les pide a los discípulos, vayamos del otro lado. Él ya sabía que iban a ir a hacer del otro lado. No sé si nos va a dar tiempo hoy, pero lo que iba a hacer Jesús del otro lado era un milagro de liberación tremendo. Iba a liberar a un hombre de una legión de demonios. Pero no nos adelantemos. A eso iba Jesús. Y él sabía que iba a ir ahí y que eso iba a ser. Pero Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo conoce. Y él sabe y conoce la autoridad que él tiene. Y qué lindo porque esa autoridad nos ha sido delegada. Y se sube a la barca y decide descansar. Recuérdese que Dios se disminuyó en honra y se hizo Jesús. Jesús es Dios. No Dios es uno y Jesús es otro. Jesús es Dios. Si no tuviéramos varios dioses y no somos politeístas. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El Shema, oye Israel. Entonces Jesús entra en la barca y decide descansar. Estaba cansado. Había hecho muchas cosas. Leímos que estaba ministrando, leímos que estaba enseñando. Y cuando se acuesta a descansar, se desata una tormenta. Una tormenta tan fuerte que los discípulos, y allí iban algunos que eran marineros experimentados, que su vida entera habían trabajado en una barca y en el agua y en aguas profundas y adentro. Ellos mismos empezaron a creer que iban a morir, que se iban a ahogar, porque la tormenta era tan grande. Y estaban asustados y creían que Jesús no se daba cuenta. Yo pienso que no se daba cuenta. Estaba tan cansado probablemente que decidió dormir. En la vida muchas veces
nosotros nos enfrentamos a tormentas que creemos que nos van a ahogar, que creemos que nos van a matar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en la vida donde creemos que vamos a morir? Yo no sé si usted ha pasado por ese momento, pero es horrible. Y se lo digo como experiencia propia. En más de una ocasión yo le he dicho a la pastora Irene, te encargo a las nenas, cuídalas bien, eh, porque he sentido que iba a dejar este mundo. Es horrible, hermano. Es, es, es algo bien feo, por decirlo en una palabra. Y los discípulos estaban que creían que no iban a salir, que esa era su última noche, que ellos iban a morir ahogados allí donde se encontraban. Y a veces no es una muerte física la que nosotros quizás estamos experimentando, pero a veces creemos que se está muriendo nuestro matrimonio, se están muriendo nuestras finanzas, se está muriendo nuestra salud, se está muriendo nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres. Y como estos hombres, entramos en miedo, entramos en pánico. Ahora, y de esto hablaba yo un poquito el domingo pasado acerca de cómo tenemos que buscar nuestra ayuda en el Señor y no en otras cosas, y no en otras personas, y no en otros pseudodioses, porque Dios solo hay uno, nuestro Dios. Hermanos, estos discípulos no tenían salida, no tenían escapatoria. Y lo que hicieron fue poner sus ojos en el maestro y decirle, Señor, por favor, haz algo porque nos estamos ahogando. Haz algo porque vamos a morir. Haz algo porque de verdad el agua se está entrando, las olas son muy grandes, el viento es muy grande, la lluvia es muy grande. Y el Señor hizo dos cosas. Podemos dividir este momento en dos partes. Uno, solucionó la situación que ellos estaban viviendo. Y les dijo a los vientos que callaran, a las aguas que se detuvieran. Leamos como dice el verso 24. Dice, él se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Primero el Señor resolvió la situación. Resolvió lo que estaba pasando. Pero hizo también una segunda cosa que me llama mucho la atención. Les dice a sus discípulos, ¿en dónde está su fe? ¿En dónde está su fe? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús les estaba diciendo, ustedes hubieran podido calmar esto, ustedes hubieran podido tener el control de la situación, pero no tuvieron fe para hacerlo. Jesús ya les había enseñado muchas cosas, ellos ya habían visto muchos milagros, ellos ya habían caminado con Jesús, les había explicado algunas parábolas. Sin embargo, ellos en su humanidad tuvieron temor y no tuvieron la fe suficiente como para reprender las olas y el viento. Hermano, en la vida, en la vida nosotros tenemos que aprender a tener fe. Yo predicaba hace un par de domingos, tener una fe conquistadora. Ellos pudieron haber conquistado ese mar, pudieron haber conquistado esa tormenta. Nosotros tenemos la autoridad de Jesús, la autoridad que Él nos ha dado para detener las tormentas en nuestras vidas. Con fe nosotros podemos conquistar las tormentas que se presentan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra relación conyugal, en nuestra relación familiar, en nuestros negocios, porque las tormentas van a venir. Siempre que tú te embarques en una situación, siempre vas a estar expuesto a tormentas.
Pero hermano, si tenemos esa fe que viene por el oír, que viene por escuchar la palabra de Dios, que viene por ponerla en práctica, que viene por ver milagros y milagros y milagros, y nuestra fe cada vez crece más, nosotros nos convertimos en conquistadores, nos convertimos en hombres, en mujeres que vamos a tener a nuestro alcance el poder para detener las tormentas. El poder para poder atravesar las tormentas. Muchas veces el poder que vamos a tener no es para que la tormenta se detenga, sino que es para poder atravesar la tormenta y poder alcanzar la victoria. Vamos a tener que pelear, vamos a tener que levantarnos en fe. Lamentablemente los discípulos no lo hicieron en ese momento, pero más adelante ellos se maravillaban de lo que podían hacer. Regresaron con Jesús cuando fueron enviados, ¿se recuerda? Los enfermos son sanados, pasan cosas maravillosas. Y era porque Jesús los había enviado con poder y con autoridad. Se toparon con algunos problemitas, ¿verdad? Con algunos demonios que no se les sujetaban, pero él dijo, ellos dijeron, las personas que no hablaban ahora hablan, las personas que no escuchaban ahora escuchan, los enfermos son sanados. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miren, en ese momento ellos no tenían la fe, pero desarrollaron esa fe, porque más adelante cuando fueron enviados, ellos también fueron canales para traer milagros de Dios sobre la vida de las personas. A veces dicen unos, es que yo puedo hacer milagros. Hermano, no puedes hacer milagros. Puedes ser parte de un milagro. Puedes ser el canal de un milagro. El que hace el milagro es Dios a través de uno. Eso sí. Y qué lindo es poder ser ese instrumento de Dios. Yo les he enseñado y les he dicho algunas veces, sea el milagro de alguien. No haga el milagro, sea el milagro de alguien. Provea para alguien que tiene necesidad. Ore por alguien que está enfermo. Interceda por personas que no conocen al Señor. Así que, hermanos, el tiempo se nos ha venido encima. Vamos a dejar para la próxima ocasión la liberación de este endemoniado. Es una historia muy emocionante. Vamos a hablar acerca de cómo el Señor tiene poder para traernos libertad de demonios. Pero hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que hemos aprendido buenas lecciones. Predicar el Evangelio, compartir la luz de Jesús, honrar a nuestros padres, ser coherederos, hermanos de Jesús, coherederos juntamente con Él. Y por supuesto también acerca de la fe, de tener una fe que nos permita detener tormentas, atravesar tormentas y alcanzar la victoria. Amén, amén. Espero que estas palabras hayan llegado a su corazón y que en verdad usted, aparte de oírlas como las ha escuchado hoy, las pueda poner por obra y las pueda poner por obra pronto, 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 pronto. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos esta noche, bendecimos tu nombre, te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por esta palabra bendita que nos dejaste y que nos trae, Señor, paz, sanidad, instrucción a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros podemos tener a nuestro alcance estas enseñanzas que van a llevarnos a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Pero también, Señor, hoy quiero orar por aquellas personas que aún no le han entregado su corazón a Jesús. Si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito que allí donde estás, tú puedas hacer esta oración conmigo y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, pero también, Señor, reconozco que tú moriste en una cruz, descendiste a una tumba y te levantaste con poder, autoridad, y hoy estás en los cielos reinando, Señor, sobre todo el universo. Hoy te invito a que me perdones, Señor, de mis pecados, pero también te invito, Señor, a que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, yo te pido que me perdones mis pecados y te invito a que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Padre, yo reconozco con mi boca que tú eres el Señor. Gracias por recibirme en tu reino y gracias, Señor, por
entrar a vivir en mi vida, en mi corazón, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, comunícate con nosotros. Nos gustaría hacerte llegar un material que te va a ayudar en estos primeros pasos en el Evangelio. Y por último, quiero bendecir a aquellas personas que han sembrado en el ministerio. Esas personas ofrendadoras y diezmadoras que nos hacen llegar a través de sobres, a través de depósitos, a través de transferencias, esos diezmos y esas ofrendas que permiten que la palabra del Señor siga siendo ministrada, siga siendo predicada. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que han sembrado en tu reino. Señor, que esa siembra de una cosecha abundante, no solo financieramente, sino en salud, en sabiduría, en cuidado, en todo lo que estas familias necesiten. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Te bendigo, bendigo tu fidelidad al Señor, hermano, y que Él sea el que recompense tu vida grandemente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que tenga una feliz noche y lo espero en una enseñanza más dominical el próximo domingo a las 11 de la mañana por Facebook, a las 11:15 por YouTube, y en una próxima ocasión en un estudio pastoral. Hoy estudiando el Evangelio de Lucas. Hasta pronto.